Bienvenidos al podcast de Doctor Comadre. Aquí abordamos temas de salud que impactan tu vida diaria. Resuelve dudas, aclara mitos y recibe los mejores consejos de la mano del Dr. Adrián Soto y del Dr. Andrés Castañeda. Hoy hablaremos de los virus y la vida. Para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Acérquese, pregunte sin ningún compromiso. Hola comadres, bienvenidos a otro podcast más de Doctor Comadre. Yo soy Andrés. Yo soy Adrián. Y acuérdense que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, todo pues. Tenemos todo, síguenos en comadres.mx, ahí van a encontrar un montón de distintos gadgets, documentos, videos y mucha información. Y gracias por escucharnos, ahí vamos con nuestro podcast. Si les gusta, denos unas estrellitas ahí en el iTunes y compartan con quien más confianza le tengan. Si no les gusta, también compártanlo con sus enemigos. Y nos avisan. Hoy es un podcast especial porque aquí, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, comadre? ¿Cómo fue tu debraye? El otro día estaba, me iba a lavar las manos y entonces vi que mi jabón decía que mata el 99% de las bacterias y los virus. Ok. Y entonces, digo, eso está bien, ¿no? Dije, qué bueno. Depende, ¿no? Ajá, pues, ya hablaremos bueno, al ya hablaremos respecto, después, pero a ver, mata el 99% de las bacterias y los virus. Pero lo que me causó extrañeza es que pues yo recordaba que los virus no están vivos. Y había escuchado alguna vez esta cosa de que los virus no están vivos. Y entonces, pues me quedé pensando si puedes estar, si alguien te puede matar si no estabas vivo. Y entonces ya no supe bien qué era la vida. Y entonces, pues... Esa es una pregunta bien complicada. Y es una cuando zona tienes gris. una pregunta de ese estilo, tienes que consultarlo con tu filósofo más Claro, cercano. es una pregunta filosófica. Y entonces trajimos A nuestros filósofos más cercanos. a dos filósofos profesionales que queremos y respetamos mucho. Entonces, está aquí con nosotros Pablo Soto y Luz Fojo, que nos van a acompañar en este debraye si los virus están vivos o no. Hola a todos, yo soy Luz. Hola a todos, yo soy Pablo. A ver, la primera pregunta para los dos es: ¿ustedes están de acuerdo en que es imposible matar algo que no está vivo? Sí, por supuesto. Como en la Game of Thrones, ¿cómo es? ¿Cómo dicen? En Game of Thrones dicen que lo que Los está muerto, Greyjoys. exacto, los Greyjoys dicen que lo que está muerto no puede morir. Exacto. Entonces, a ver, si ya estás muerto no puedes morir otra vez, ¿no? Exacto, sí. Entonces, Sí. bueno, porque, Y las cosas que nunca han estado vivas no pueden morir. es decir, una piedra no la puedes La matar, piedra, la nube. No no. pueden la matar. piedra, la nube no pueden desaparecer, pueden... Pero hay cosas, justo ese es un término, ¿no? Usamos la palabra muerte en muchas analogías, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay Sí. el fuego, vamos a hablar del fuego porque el fuego tiene muchas características también complicadas y se le atribuyen ciertas características de la vida, ¿no? Estaba muy avivado ese fuego, Claro. ¿no? Mata el fuego. Sí, muchas veces usamos la palabra matar o morir simplemente como sinónimo de terminar, ¿no? Pero bueno, en términos, o sea, Sí. claros, creo que solo es, a ver, no puedes morir si no tuviste vida. Fin. Sí, no. Ahora, Así. No hay discusión No entre hay eso. discusión. Ok. todo de acuerdo. Entonces, la No, siguiente estamos pregunta de acuerdo. sería, Luz, para ti, ¿cuándo dirías que algo tiene vida? Pues yo pensaría que algo tiene vida cuando tiene un proceso interno, ¿no? O sea, cuando hay una potencia que se puede hacer actualidad. A lo que me refiero es que, Ay, o espérate, sea, pásame el churro. Sí, o espera. sea, que dentro de ese ente hay algo que puede nacer, crecer, reproducirse y morirse. Ok, muy Ok, interesante ok. concepto. ¿Tú cuándo dices que algo está vivo, Nacho? Yo diría que algo puede estar vivo, eso, cuando tiene de alguna manera esta tendencia a como reproducirse, como mantener, es algo o sea, una característica de la vida es que es algo que quiere como permanecer ahí. Entonces, por eso es que busca, por ejemplo, alimentarse o busca reproducirse, pero además, pues se agregaría que de alguna manera está conectado con todas las otras cosas que asumimos que están vivas. O sea, Ok. sí forma Es un parte término muy de, interesante. digo, usando el Rey León, ¿no? O sea, forma parte del círculo de la vida, ¿no? O sea, está de alguna manera conectado con todos los otros
seres que asumimos. Ok, Eso a es ver, cierto. Yo está no muy voy a bien. leer, o sea, Estas fíjate que me puse a características. leer y ese término está súper... Porque todo lo demás, o sea, nace, crece, se reproduce y muere, también se lo podríamos atribuir, voy a volver con mi ejemplo del fuego. O sea, el fuego de pronto nace, ¿no? Se crea, se reproduce, busca reproducir. El fuego Yo se ahí expande. tendría se expande, que crece y muere. estar en desacuerdo porque, o sea, eso son simplemente, es materia que cambia de forma, Pero ¿no? nace, O crece, se sea, reproduce y muere. no es, o sea, no es un, o sea, es parecido, no es mi, o sea, es como la energía, ¿no? No se crea, No se crea ni se destruye, solo se transforma. se transforma. O sea, aquí no está habiendo algo completamente nuevo. Ok, pero a ver, Simplemente está Y además cambiando la de cosa- forma. El fuego se vuelve algo más, el agua se vuelve hielo, los compuestos químicos cambian y se pueden crear otras cosas, pero eso no significa que haya vida en ellos. O sea, eso no... Ok. Y además, la cosa es que, o sea, se puede hacer fuego de cosas que no son fuego. No puedes hacer cosas vivas de cosas que no están vivas, ¿no? boom, ok, entonces- aquí, este es uno de los postulados fundamentales de la teoría celular, pero a ver, ahí vamos a detenernos ahí tantito. Primero que es un virus, ¿no? Por eso. Bueno, o sea, Claro, porque primero, a ver, yo Bien. primero, como que retaría o probaría las definiciones que han dado con cosas. A ver, si lo que está vivo nace, crece, se reproduce, muere y está relacionado con otras cosas vivas, Ajá, ajá. por ejemplo, a ver, las mulas. Las mulas nacen, las mulas crecen, No se las pueden mulas reproducir. no se pueden reproducir y las mulas sí se mueren. ¿Ustedes dirán que las mulas están vivas o No, no? creo que es inobjetable, ¿no? Sí, claro que están vivas. Pero no se puede reproducir. Aunque no se puedan Entonces, están reproducir. vivas. Bueno, claro, pero igual la hay verdad es que, digo, personas a ver. infértiles que no se pueden Exacto. reproducir, pero... Hay seres humanos Sí, sí. infértiles. O sea, incluso a pesar de que algunos seres humanos sean infértiles, tienen la tendencia a querer reproducirse, ¿no? Entonces, o tienen la tendencia a querer seguir vivos. O sea, porque uno podría entender como el reproducirse como el buscar de una manera seguir vivo, ya sea a través de un hijo o a través de uno mismo. A las mulas tampoco les gusta morirse, digamos, a Ok, pesar de que tienen sean un infértiles. instinto de supervivencia. Tienen un instinto de supervivencia, sí. Sí, y a pesar de que no puedan reproducirse, corríjanme si estoy mal, pero tienen aparatos reproductivos, Exacto. ¿no? Entonces, Ok. Y no o sé sea, si tengan dentro de deseos lo que sexuales. conforma una mula está esa posibilidad, que no se puede llegar a hacer real, pero su mismo cuerpo tiene pensado esas funciones. Tal vez no funcionan bien, pero ahí las tienen. Es que hay cosas vivas, o sea, es que estas características, el problema de nombrar características, y es aquí el gran dilema, es que las cosas vivas, hay algunos ejemplos de cosas que no están vivas o que el común acuerdo es que no están vivas y tienen esas características, y hay cosas que están vivas y no tienen esas características. De hecho, la ciencia o el mundo científico ha buscado poner, así nada se crece, se reproduce y muere, dentro de estas, hay 7 o 6 según lo que leas, características que determinan que está vivo y que está Porque, muerto. por ejemplo, a ver, la parte instintiva de alguna manera implica que o sea, los instintos requieren o implican que hay un sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, las bacterias difícilmente podemos decir que tienen un instinto de supervivencia, aunque tengan mecanismos que aumentan la probabilidad de su existencia. Pero no podemos decir probablemente que una bacteria... A ver, ¿están de acuerdo Es la en que, intención, sí. en la que las intención- bacterias... que no podemos decir que las bacterias tienen intenciones? No lo sé. O sea, lo que podría, No. o sea, no lo sé, pero lo que podría decir es que lo que está vivo, como bien decía Pablo, o sea, tiene como esta fuerza que le quiere hacer permanecer vivo. O sea, siempre está como luchando por permanecer vivo. O sea, no es como, o sea, esta parte instintiva podría ser diferente en un animal, en una planta, en una bacteria, Exacto. pero, o no sé Sí, o sea, qué piensas, Pablo. Sí, exacto. O sea, quizás usamos la palabra instinto, y cuando usamos la palabra instinto normalmente nos referimos como que el animal quiso tal cosa, pero no necesariamente es que haya querido o que haya tenido un proceso mental
para desear y actuar conforme a ese deseo. Ok. Uno puede decir que las bacterias tienen esta como tendencia a querer seguir vivas sin tener que dotar a las bacterias de cierto proceso, de cierta vida mental o Ok, de, a ver, o de entonces- cierto instinto, ¿no? El hecho es que tú pones las bacterias en un lado y se reproducen, y ese movimiento, digamos, de la población de bacterias se puede explicar por si uno pensara como, bueno, las bacterias lo que están buscando es permanecer vivas y tomar todo su territorio, digamos. Ok. O sea, la vida está pensada para, o sea, digamos, no sé en términos biológicos, ¿no? Pero, o sea, la vida es algo que está como en constante oposición a lo inerte, ¿no? O sea, la vida... Y el fuego, sí. o sea, abriendo ahí, el fuego hace exactamente eso. No, bueno, aquí No, pero yo el quisiera hacer... fuego ya lo descartamos, ¿no? O sea, Pero, ¿por qué? sí, A pero ver, ¿por qué lo descartamos? Justo. Por esta cuestión de que el fuego, digamos, a pesar de que el fuego se reproduce de alguna manera, o sea, las flamas se reproducen de alguna manera, pues alguien tiene que hacer fuego de cosas que no son fuego originalmente, ¿no? Y sí, comprendo la cuestión sobre el origen de la vida, que Exacto. vale, O sea, que el fuego no tuvo que podría haber solito. empezado de alguna manera, pero no es como que la vida como tal como la conocemos empezó de repente, o sea, así de un momento a otro, ¿no? O sea, más bien fue como un proceso en donde estructuras cada vez más complejas fueron ganando esta tendencia a permanecer como pero a querer ver, vivir. sí sabemos que, a ver, la vida es bastante más nueva que muchas otras cosas que existen. O sea, nadie ha encontrado hasta ahora ningún resto de algo que haya estado vivo que sea tan viejo como muchos meteoritos o que sea, o sea, la vida es relativamente nueva. Bueno, ahí sí, en Jurassic Park, bueno, podemos tener el ADN de los dinosaurios. Claro, o sea, pero un poco lo que quiero decir es que, No, lo que pero quiero el decir es ADN no que está vivo. en algún momento, exacto, en algún momento no había vida y luego sí hubo vida, independientemente de la explicación, de la hipótesis científica o de la creencia religiosa que uno adopte, no había vida y luego sí hubo vida. Entonces, este statement de la vida solo puede surgir de algo vivo, al menos tiene una excepción en todo lo que ha existido. Ok, a ver, me gustaría que ahora habláramos Sí, de pero qué es un es virus. una excepción de origen, ¿no? O sea, no es realmente una excepción ya una vez que eso empezó, ¿no? O sea, el que sea excepción de origen nos permite como hacerlo a un lado. Pues yo creo que, o sea, yo creería que sí, o sea, quizás es algo, o sea, no vemos nuevas formas de vida no conectadas con esta gran red de cosas vivas, Es que se conectó. o sea, no ha habido nuevos surgimientos de vida espontánea, ¿no? Y si O mañana sea, sí ocurrió hubiera, una vez y eso empezó a generar esta gran red de cosas Es que vivas, no sabemos. pero no ha vuelto a ocurrir. no, pero a ver, no sabemos si hubo Hasta solo donde un origen, entiendo. pero a ver, vamos a suponer que mañana Jack Szostak, en su laboratorio de Boston, logra lo que lleva buscando los últimos 10 años, que es que una vesiculita de lípidos con material genético adentro, de manera independiente, empiece a duplicar su material genético. Ahora estás hablando de material. Por eso, a lo que voy es a que, a ver, ¿qué si mañana alguien produce algo a partir de unos ingredientes de laboratorio? ¿Qué si mañana alguien produce, o sea, si alguien mañana produjera algo indiscutiblemente vivo, ¿cambiaría en algo su definición de vida? Voy a hacer un paréntesis. Si tú fueras ese científico y lo logras, gritarías: ¡Está vivo! ¡Está vivo! Claro. Bueno, A ver, regresamos. si eso ocurre, ¿cambiaría de algún modo su definición de vida? A mí me gustaría regresar como algo un poco más básico. No sé, ahorita que tenías como esta duda del fuego, ¿no? Que el fuego decías que se reproducía. Pero yo creo que ahí es como un tema de definición. O sea, el fuego no se está reproduciendo, se está replicando, Ok. ¿no? Entonces, cuando decimos Ok. que se reproduce, y tú lo estás diciendo, Adrián, o sea, tiene que ver algo con la genética. Y yo de lo poco que recuerdo de mis clases de biología es, o sea, que las cosas vivas tienen átomos y, digo, las cosas que no están vivas tienen átomos, pero lo que hace como la diferencia es que las cosas vivas tenemos células, ¿no? Y en esas células tenemos ADN. Entonces ahí yo preguntaría,
algo que, o sea, no sé si el virus tiene ADN. Ok, justo- exacto, es justo lo justo, que vamos a justo, hacer. o sea, queda perfecto tu pregunta para Entrar a empezar, qué es un para virus. entrar de lleno en materia. A ver, ¿Qué es un virus? vamos a ¿Qué empezar dice la con que biología que es un virus? tenemos células, aunque esto se debate, hay células que no tienen ADN, por ejemplo, las células rojas que vienen en los laboratorios de sangre, Sí, no, las células, o sea, Sí. los eritrocitos. los que llevan el eritrocitos oxígeno, no tienen ADN, las plaquetas tampoco tienen ADN, ¿no? y son consideradas células. Y son consideradas células. Los virus, un virus es una bolsita hecha de grasita, que adentro, o bueno, o de O sea, proteína. es material genético cubierto con una capa. Exacto, es una capsulita de material genético. Hay veces que este material genético es ADN, ARN, no importa demasiado, pero es una, hagan de cuenta que es una bolsita con material genético adentro. La bolsita puede estar hecho de grasas o de proteínas o de las dos. Y tiene entonces su esta capa. bolsita, cuando entra a una célula, Porque es importante decir que esta bolsita no tiene metabolismo propio, es decir, no puede producir su propia energía. No, o sea, solita no puede subsistir. si solita nomás ahí está. No puede transformar, no puede llevar a cabo las reacciones químicas que las células sí llevan a cabo, no puede transformar materia en energía, no puede hacer, solo está ahí Y hay un existiendo. dato que me gustaría mencionar aquí, porque normalmente cuando pensamos en virus, o sea, virus viene inclusive del latín de veneno, ¿no? Lo asociamos con algo malo, Ujú. ¿no? Si es con la influenza, el ébola, el VIH, ¿no? Todos estos, cuando nosotros escuchamos virus en el mundo, hablamos de algo malo, pero realmente solamente le hacen daño al ser humano menos del 1% de los virus que existen en el mundo. O sea, hay un 99%, imagínense la cantidad de virus que hay que conviven con nosotros, que No nos pasa no, nada. no nos pasa nada. Hay algunos inclusive que nos hacen bien, ¿no? O sea, que nos ayudan. Que han promovido la evolución, pero es que aquí viene el siguiente, pero a ver, los virus sí tienen material genético. Aunque no tienen metabolismo, es decir, aunque no pueden transformar ningún tipo de materia y energía por sí mismos, sí parece como que tienen varios mecanismos que indicarían que quieren subsistir o que quieren aumentar o Porque no expandirse. se reproducen, se replican, como tú dices. El virus replica su ADN, se mete así de polizón a una célula, le dice al núcleo de esa célula, hey, aquí te va un cachito de lo que yo soy para que tú, un mecanismo que tienes para reproducirte, repliques mi ADN. Eso es algo, bueno, que a mí me parece muy interesante porque es muy diferente a cómo funciona como la reproducción en los seres vivos, porque como yo tengo entendido es que cuando un ser vivo se reproduce, el material genético, o sea, es diferente. Se mezcla. O sea, está viendo cada vez más diversidad de material genético. Aquí también, porque el virus puede entrar Pero y si se está replicando es el mismo muchas veces. Pero es que el no hay proceso, tanta el diversidad. el proceso de copiado, y este es uno de los mecanismos que hacen pensar que los virus sí quieren subsistir, sobrevivir y adaptarse a los cambios, es que este mecanismo de copiado, de hecho, favorece que haya errores, para aumentar la probabilidad De de que que haya haya variación. una versión, de que Pero haya... digamos, o sea, para reproducirse los virus entonces necesitan a otra cosa o a otro ser que no es un virus, ¿no? Y Sí, entonces sí. eso sí es distinto a otras cosas que están vivas, ¿no? O sea, porque, digamos, los organismos que están sexuados pues requieren al otro ser de su propia especie, los organismos no sexuados como pues, ¿Se duplican y ya? o sea, se duplican y ya, ¿no? O sea, no Ajá. es que requieran a algo que no es de su propia como especie, ¿no? Exactamente. Entonces eso sí es algo muy único de los virus. O sea, Y entonces sí pareciera que son, o sea, dado que son dependientes de otros organismos y no son como independientes, o sea, de eso, o sea, no pueden ni subsistir ni reproducirse por sí mismos, pues quizás sí eso lo sacaría de la categoría. pero a ¿no? ver, entonces te pongo Y un no punto en tienen intermedio. células. Te pongo un punto intermedio. Hay plantas que necesitan de insectos para poderse reproducir. Hay plantas que Bacterias. necesitan, Las bacterias necesitan... o hay otro ser. bacterias que necesitan de otros seres. O sea, el necesitar otro ser, entonces tendríamos que sacar, o sea, bajo estos supuestos, tendríamos que sacar de la definición de vivo a algunas plantas o a algunas bacterias. Es que, por ejemplo, estás pensando en las plantas como en las abejas, ¿no? Que necesitan Exacto. las abejas para fertilizarse. ¿no? Para polinizar. Pero pues la cosa es que puedes, bueno, hasta donde sé, pues puedes fertilizar a mano, ¿no? O sea, realmente la abeja no es, o sea, la abeja es una herramienta para la planta, pero no es absolutamente necesaria. Ahí te va. Es una herramienta que se puede suplir con otras cosas. Ahí te va... En cambio, el virus sí necesita definitivamente
al otro ser, ¿no? Yo también podría duplicar un virus en el laboratorio. O sea, puedo obtener su material genético y luego encapsularlo. O sea, también puedo hacerlo a mano. Ok. Ahí te va otro. Hay unas plantas que vieron en Yellowstone, hay unos geysers que hay una alta temperatura, donde las plantas no pueden, o nada puede vivir esas altas temperaturas. Descubrieron que había una planta que podía. Luego vieron esa planta y esa planta tenía un hongo. Dijeron, caray, qué raro. ¿No? Quitaron de la planta el hongo y la planta se murió. Dijeron, bueno, es que a fuerza necesita el hongo para que esta planta sobreviva. Pero después descubrieron que ese hongo tenía un virus. Le quitaron ese virus al hongo, dejaron al hongo con la planta y la planta no pudo sobrevivir. De modo que solamente cuando había esta simbiosis entre el virus, el hongo y la planta fue capaz de sobrevivir en esas altas temperaturas. Entonces sería como una cosa inversa, ¿no? El virus necesita de otros para sobrevivir, pero también hay otros que necesitan del virus para sobrevivir. Y voy a hacer un comentario más. Pero eso regresa como a mí. Eso regresa quizás un poco como a mi primera definición del Rey León, ¿no? Bueno, o sea, del círculo de la vida, pues, o sea, de que las cosas que están vivas de alguna manera están todas conectadas. Entonces, o sea, y todas como interaccionando. Entonces, no habría problema, por ejemplo, que en el laboratorio mañana hicieran todas esas cosas que dijiste, ¿no? Claro. Para que surgiera una nueva célula, o alguna forma de vida. Si eso puede entrar en interacción con otras cosas que ellas mismos vivas, pues entraría en esta gran red de cosas vivas, y eso de alguna manera lo pondría en la clasificación. Entonces tú estás, bajo en este esquema, por ejemplo, en lo del hongo, la planta, el definiría virus, más, sí, o sea, los virus sí están vivos. O sea, sí, quizás, dado lo que hemos platicado, me gustaría defender esa posición. O sea, lo que está vivo es aquello que pertenece a una gran red de interacciones, que toda la red es la que tiene esta propiedad de querer como permanecer y reproducirse. Yo pensaría que, o sea, obviamente todas las personas están, o sea, los seres vivos y los no vivos, estamos como unidos por esta idea de un ecosistema y todo, o sea, nosotros también necesitamos el dióxido de carbono de las plantas para respirar y para poder sobrevivir. O sea, cuando se habla de supervivencia, de existencia, claro que nuestras existencias están entrelazadas con cosas vivas y no vivas. El agua, por ejemplo. Exacto, pero creo que, o sea, la diferencia que podría haber aquí sería no tanto con la parte de existir, sino de reproducirse. O sea, al final la reproducción, o sea, depende de, o sea, es algo como interno a ese ente vivo. Buscar reproducirse. Y la ¿Hay capacidad cosas vivas para... que no se reproducen? Hay cosas vivas que no, pues las mulas. No, pero tienen la capacidad para reproducirse. Pero tienen la o sea, no tienen. No, pero tienen aparatos reproductivos. No funcionan, pero los tienen. Bueno, pero, o sea, ¿eso qué? Ah, es como sí, a lo que voy las es gallinas que- tienen alas pero no pueden volar. Sí, a lo que voy es que los virus no tienen dentro de sí mismo, dentro de cómo funciona ese ente, algo que los haga reproducirse. O sea, pero podrías decir... Ni siquiera reproducirse, Por sí porque mismos. ya quedamos que no era reproducirse, era replicarse. ¿No? O sea, no está en ellos, está en algo más. Pero a ver, podríamos Exacto. decir que el cachito de material genético que tienen que les permite hackear a otra célula es sus aparatos reproductivos. Podría ser como las amibas o ¿cómo se llaman? Pues sí, que se dividen entre ellas Sí, sí, solas, ¿no? O sea, que no sé qué se repliquen. Pero las amibas, o sea, sí, ellas mismas se dividen en dos, no necesitan pegarse a otra cosa para dividirse. Ok, a ver, déjame... O sea, es algo de a ver. ellas como unidad se dividen, no necesitan de algo externo. Nacho, ¿qué vas a decir? Es que, a ver, digamos, haciendo el experimento mental descubren, o sea, ¿qué sería suficiente para que en la NASA dijeran, encontramos vida en otro planeta? Exacto. Ándale. O sea, si uno llega, o sea, no podría, o sea, si la NASA llega a otro planeta, no podrían encontrar una comunidad de virus
El plural de virus es virus, sí. No encontraría una comunidad de virus que existiera por sí misma, ¿no? O sea, si encuentran virus, quiere decir que hay otros organismos también, ¿no? Entonces, en cambio, sí podrían encontrar una comunidad solo de bacterias. Esa es ¿no? una, ok, esa es una Entonces, muy La buena vida puede acotación. vivir por sí misma. Ujú. entonces, la cosa es que, o sea, digamos, entonces si encuentran solo virus, dirían, aquí hay vida, pero porque los virus son una evidencia de que hay otras cosas. Ok, Que a ver. sí, o sea, como las bacterias, como animales, como plantas, ¿no? Entonces, o sea, dado que no pueden como comunidad o como población o lo que sea vivir autónomamente, pues sí diría que no. Y las bacterias sí, hasta donde tengo entendido, Este argumento pues... es muy bueno, muy bueno. Sin embargo, ahí te va el contraargumento que hay en la ciencia al respecto, ¿no? A lo mejor al principio va a parecer muy tonto, pero aguántenme tantito. Un bebé humano no puede sobrevivir por sí solo, ¿ok? Porque ha evolucionado, ¿no? De modo que el entorno se va a encargar de que ese bebé sí evolutivamente es más inútil de bebé, pero lo va a hacer más potencialmente más activo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchas teorías que no lo sabemos realmente, pero es qué son los virus, de dónde vienen, cómo evolucionaron, qué es lo que pasó. Oye, entonces hay varias teorías de que son una forma alterna del origen de la vida, otro que no es una cosa viva y que simplemente es así como un elemento más, que esa teoría cada vez muere más, y hay otra que es la que más fuerza tiene actualmente, y es que son células que evolucionaron simplificándose, es decir, que esta célula, ¿no? Podría ser una bacteria o qué sé yo, descubrió que era mucho más eficiente deshacerse de todo su sistema metabólico, deshacerse de todo lo que tenía como célula y quedarse con el puro material genético y pegársele a otros seres y de este modo iba a ser mucho más Free eficiente, exacto, ¿no? Ujú. Iba a ser mucho más eficiente para él poder subsistir. Esto viene un poco porque encontraron unas cosas que se llaman megavirus o mimivirus o mamavirus, tiene varios términos, en las costas chilenas. Y estos virus eran muy, muy grandotes. Normalmente un virus tiene entre 7 y 12 genes. Y estos virus tienen muchos más genes. O sea que era como el eslabón perdido entre esta involución. Es una teoría igual, nada está probado. Pero ante ese panorama, podría decirse que, o sea, sí tenían el potencial, pero evolutivamente les convino a estos seres vivos. Sí, ¿no? pero... Ajá. Bueno, ese era... O sea, el hecho de que sea posible, incluso probable, que los virus vengan de algo que sí estuvo vivo, ¿cambiaría en algo su percepción de si los virus están vivos o no? Es que está interesante esto que explicó Andrés, porque sí, como si los virus no están vivos, entonces esas como bacterias o lo que sea que se simplificaron es como si se hubieran suicidado, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces sería como, entonces los virus no están vivos, pero sí están muertos en ese sentido, ¿no? Pero Entonces volvemos a la pregunta original de No, si espérate, puedo... imagínate futureando que el humano decida pero a ver, o meter sea, su mente... es que ahorita que Andrés estaba hablando, estaba pensando que, o sea, otra cosa que solamente hacemos principalmente con las cosas vivas, pues es que las dotamos de intención, ¿no? O sea, ahorita Andrés dijo cosas como descubrió, como decidió, ¿no? O sea, y eso sí es algo muy distinto a las cosas, a cómo nos relacionamos o cómo hablamos de las cosas inertes, ¿no? Ujú. O sea, no decimos la piedra me tropezó, sí decimos me tropecé con la piedra, ¿no? O sea, la piedra no tiene intención, en cambio sí decimos como el virus me está molestando, ¿no? Ok, a ver, ahorita, déjenme, yo propongo una serie, yo les voy a explicar un poquito sobre 4 diferentes ejemplos que son relativamente debatidos si están vivos o no, y o sea, en sí o no, en respuestas nada más de sí o no, pues ustedes díganme si creen que sí están vivos o no. Entonces, a ver, Ok. después de esto que hemos dicho, Luz, ¿tú crees que los virus están vivos, sí o no? Ay, voy a decir que sí. ¿Tú, Nacho? Por la última explicación de Andrés diría que sí, porque si surgieron eso Ok, de una simplificación de cosas vivas, diría que sí. ok, ahora, los espermatozoides y los óvulos no pueden, una vez que ya están en su etapa final de maduración, no pueden reproducirse.
O sea, un espermatozoide ya maduro no puede dar pie a otro espermatozoide maduro. Tiene metabolismo, tiene material genético, busca transmitir ese material genético, pero pues no puede, no, sí, claro que está relacionado con otros seres vivos, vino de un origen vivo, pero es perfectamente inútil y no puede subsistir y, o sea, las células que dan origen a la concepción de los animales, ¿dirían que están vivas o no? Yo sí. ¿Tú, Nacho? Aparte, nadie podemos subsistir por sí mismos. O sea, Bueno, somos pero- parte del ecosistema. Pero no podemos subsistir sin agua y el agua no está viva. Por eso, o sea, somos parte Por alguna razón quiero decir que no, pero pues los espermatozoides se parecen mucho a los virus, ¿no? En algunas características, Entonces- o sea, son mucho más complejos, son mucho más grandes. Sí tienen metabolismo, sí tienen un material genético mucho más complejo, pero, o sea, tú dirías que sí están vivos también. Sí, diré que sí están vivos. Ok, a ver, ahora, les voy a preguntar, las plaquetas, hagan de cuenta, hay una célula muy grande en la médula ósea que se llama megacariocito. Se llama así precisamente por ser muy grandota. Una plaquetota. Se hagan de cuenta que es una bolsa grandotota. Y las plaquetas en realidad son cachitos de la membrana de esta célula grandota que va aventando al torrente sanguíneo. O sea, las plaquetas son la sangre, perdón, ¿sí, no? Las plaquetas están en la sangre. Las plaquetas son las que hacen la coagulación. Ok. Tienen intención. Son las que hacen, A tienen, ver. tienen una función que es la de coagular, Tienen intención. entre otras cosas. Pero bueno, tienen una intención. Pero sí se originaron de algo vivo. No tienen material genético. Y como tienen un metabolismo muy chiquito, después de 7 días ya se murieron. ¿Ustedes dirían que las plaquetas están vivas? Yo sí. Esas no. Yo sí, y creo ver hacia dónde vas con esto. Ok, a ver, pues. Tú dices que esas no. Yo digo que no por la cuestión del material genético. Porque tanto los espermas como los virus sí tienen material genético, ¿no? En cambio estas no. Entonces, Ok. dado que no tienen material genético, yo la sacaría, o sea, de nuevo, jugando el experimento de la NASA, quizás podríamos llegar ahí y decir, no, esto no es suficiente, porque... Mira, eso, yo diré que justo no. estoy pensando en algo muy parecido. Mira, o sea, siento que a lo que está tratando de ir Adrián, ya me dirá si no, si sí o si no. Hay un brinco, ¿no? Hay un brinco entre de la física, o sea, la física es, o sea, de la física a la química, ¿no? Pero el brinco que queremos dar ahorita es de la química a la biología. Exacto. Entonces yo creo que, o sea, como lo que nos estamos preguntando es, ¿en qué momento, ¿En qué punto? en qué punto los compuestos que tienen, no estoy diciendo que tengan funciones, pero que tienen, o sea, procesos que llevan a cabo en nuestro cuerpo, ¿en qué momento esos procesos se vuelven algo vivo y en qué momento, vivo como de la biología, y en qué momento siguen siendo química? Y esto que dijiste del ADN, siento que podría ser como una buena respuesta, ¿no? O sea, cuando algo químico no tiene ADN, pues es químico, y cuando tiene ADN ya Sí. brincó a la Es que, a ver, biología. No el sé último- tú, no sé el Porque último- ustedes, justamente los cuando hablamos de doctores, qué reproducir, piensen. justamente cuando hablamos de reproducir estamos hablando de ADN, ¿no? O sea, Ajá, Ah, exacto, sí, Es exacto. que es una causa necesaria, pero no Es suficiente, que, porque un ajá. muerto tiene ADN. Lo siguiente, un poco lo que, efectivamente lo que quiero, me gustaría preguntarles sí, es, pero... ¿cuáles son ustedes, así como hay, no sé, causa suficiente, causa necesaria, causa, etcétera? ¿Cuáles dirían ustedes? Que Aristóteles ahorita se acaba de revolcar. De entonces- bueno. O sea, o sea, un poco mi pregunta es, ¿cuáles dirían ustedes que son los que sí o sí tienen que estar para decir que algo está vivo? Porque o sea, el ejemplo con el que, o sea, me gustaría extender la discusión es, si yo pudiera subir a una nube mi conciencia, mis memorias, mis Ajá. gustos, mis emociones, y luego esos pudiera ser transferido a un robot, ¿podríamos decir que estoy vivo en ese robot? Aplicar Entonces, la a ver, Mira, del un virus. robot con capacidad de decisión. Entonces, primero mi pregunta sería, a ver, ¿cuáles ustedes creen que son los requisitos indispensables para decir que algo está vivo? Y si creen que este ejemplo de mi conciencia, mis gustos, mis emociones y mi capacidad de decisión fueran trasladados a un robot, podría decir que estoy vivo en ese robot. Bueno, yo,
o sea, continuando con lo que estábamos diciendo del ADN, ¿no? Que parecía que el ADN era como una buena opción de brinco entre la biología, entre la química y la biología, podría decir que el ADN es un elemento necesario, mas no suficiente para la vida. ¿Necesario por qué? Porque para ser vivo necesitas tener ADN, pero si tienes ADN no necesariamente estás vivo, ¿no? Como los muertos, los dinosaurios, los cadáveres, tienen ADN, pero no están vivos, pero para estar vivo necesitas un ADN. Y con eso mismo podría contestar la pregunta del robot, y diría que el robot no está vivo, ¿no? Porque no tiene ADN. No tiene ADN. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Nacho? Estoy de acuerdo con que actualmente el ADN es eso, es necesario pero no suficiente para estar vivo, pero yo diría que en el caso del robot sí estarías vivo porque habría algo que está supliendo las funciones del ADN, o sea, no es que el ADN sea la condición por sí misma, o sea, no es como que, o sea, si no es, o sea, lo que es la condición es aquello que hace el ADN, ¿no? Y ¿qué es lo que hace el ADN? Pues es como, bueno, digo, no soy biólogo, lo que voy a decir está basado en documentales de Discovery Channel, pero o sea, lo que hace el ADN es funcionar un poco como el software, ¿no? O sea, la receta. Es lo que da las características y también lo que determina de alguna manera el comportamiento. Y entonces habría algo en ese, o sea, si pudiste trasladar tu conciencia, tus gustos, tus deseos, tus memorias al robot, querría decir que hay algo en el robot que está cumpliendo las funciones que actualmente cumple el ADN en tu cuerpo. Entonces, en ese sentido, o sea, dado que no es el ADN en sí, sino esas funciones, pues diría que sí estás vivo. Y sería otra nueva forma de vida. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el robot y el cadáver? ¿No? O sea, justo es lo que quiero diferenciar, porque es algo necesario, pero no suficiente, porque falta... Sería como si al ADN, por sí solo, en el robot, en el cadáver, necesitara como este soplo de vida que no sabemos qué es, para que sí esté vivo, ¿no? O sea, por como lo estás diciendo que el robot tiene este ADN, que esta información o no sé qué sea, que cumple la función del ADN, pues parecería para mí que no es suficiente, que se quedaría, en mi manera de verlo, se quedaría al mismo nivel que el cadáver. No, porque la cosa en el cadáver es como si... A ver, o sea, no sé si la analogía sea correcta, pero, o sea, en el cadáver es como si el software estuviera ahí, pero el hardware está apagado. Se descompuso, ¿no? Okay. En el caso del robot, el ADN, o sea, aquello que funja como el ADN... Sí, es como tener un programa instalado en una computadora apagada. Sí, habría... O no para atrás, ¿no? Pero el virus no solamente lo usamos para el virus. Exacto. Que esta materia de ADN, RN envuelta en una cápsula, sino también hablamos de virus de sistemas computacionales. Entonces, en este entendido, aunque podemos decir que simplemente es un término que se usó por el parecido, pero ¿hasta qué punto no es demasiado parecido, ¿no? O sea, si es un cachito de información que no puede subsistir por sí solo, que llega a un otro sistema y se mete a un programa y usa ese programa para replicarse y para compartirse, exactamente lo mismo que un virus terrenal, o como le podemos decir, no cibernético. Y entendiendo esto, que es esta información que no puede replicarse por sí sola y necesita, porque es exactamente lo mismo, es información que no puede replicarse por sí sola. Y no me voy a meter en tema de los virus computacionales porque hay un montón de tipos y demás que sí tendrían alguna intención más específica, pero entendido de que solo quieren replicarse y reproducirse, hay algunos virus que matan al individuo en los dos contextos, ¿no? Hay algunos virus que buscan destruir el sistema operativo o qué sé yo, y hay algunos virus que solo quieren quedarse ahí escondidos y replicarse e infectar más unidades. Lo mismo pasa con los virus terrenales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En el entendido de que si yo, o sea, volviendo al ejemplo de si me enchufas a mí de la vida terrenal y me metes en una computadora, ¿qué me haría? Porque, diferente? un poco, y ampliando ese contexto y haciendo una pregunta más concreta, lo que yo les preguntaría es, a ver, vamos a suponer que mañana la inteligencia artificial, porque ya hay programas que saben programar. Entonces, vamos a suponer que uno de estos programas programa en un hardware, en una computadora,
una serie de instrucciones que buscan replicarse, que tienen cierta capacidad de decisión, que responden a estímulos, que evidentemente no tienen ADN ni necesitan ningún Pero tipo de... tienen algo que funciona como, ¿no? Ajá, o sea, podríamos decir que en este contexto una computadora puede crear vida. O sea, si una computadora programa e inserta en una computadora, en algo así, una serie de instrucciones y cierta capacidad de decisión o de preferencias, podríamos decir o tendríamos que reconocer que eso fue crear una nueva forma de vida. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque sería como, o sea, simplificando eso, sería así pues como un tren o un invento así como mecánico, ¿no? O sea, sería como, o sea, al final del día cumplir funciones, tener información para cumplir con ciertas funciones y procesos no es suficiente para hacer vida, ¿no? Un avión hace eso, un avión, su función es volar y tiene unos procesos mecánicos que ayudan a que eso haga. Pero no tiene autonomía. Sí, pero el avión, y además no crea otros aviones, ¿no? Ajá, o sea, como que no siento que... Por eso, pero si tuviéramos... Yo diría que, o sea, lo que yo diría es que sí, yo sí aceptaría como vivo o como otra forma de vida, una vida basada en lo que actualmente diríamos sistemas computacionales. Pero sí sería, o sea, lo definiría como otra forma de vida en el sentido de que esa otra forma de vida sería como independiente de todas las otras formas de vida que conocemos basadas en ADN. Pero no sería independiente porque estaría creada por nosotros. No, o sea, estoy hablando ADN. de un segundo Paso. programa creado por un programa que sabe programar. Pero al final toda esa cadena llega a la persona que lo programó en un principio. Pero al entonces- que aprendió y luego el otro ya no Pero igual ¿nosotros qué? todo llega a la primera célula, ¿no? Que Pero entonces se ¿nosotros formó qué? de... Sí, porque sí, o sea, sí, o sea, quitando el tema de la religión, no tenemos certeza de que venimos de, o sea, nosotros qué. Ajá. O sea, ¿Nosotros qué? O sea, la vida. ¿De qué o qué? No entiendo la pregunta. O sea, si este programa creado por un programa Ajá. no lo consideramos vivo porque el origen real es un ser humano que programó el primer programa, pues, o sea, nosotros también podemos decir que dependemos de que alguien programó a la primera célula, alguien o algo, pues. ¿Podría ser? O un injerto, o un transgénico, Podría depende, ser. eso es Nuestra creado vida por al otro. final es como esa pregunta, o sea, de justo dónde empezó la Ah, vida. Creo, o sea, empezó por algo. O sea, así como tú crearías al programa, Pero entonces, tal vez algo pasó que nos o creó. sea, por eso O sea, es relevante, no sé, yo es no sé. relevante el ejemplo de los transgénicos. A ver, los transgénicos salieron de un laboratorio. O sea, alguien en un laboratorio diseñó las células de esos Un transgénicos. programa, diseñó otro programa que creó otro Exacto, y programa. entonces- Pero se están basando en células que ya existen, Los- de organismos que ya existen, solo los Ok. están El modificando. programa también. O sea, en un principio un programa también podría agarrar otro programita ahí que esté... Pero tú creaste el programa. Sí, pero O sea, tú podrías injertar algo ya, es ya producción, injertado. o sea, es la producción de algo más, no es algo por sí mismo. O sea, Ahí está el problema. solamente los cochinitos pueden hacer cochinitos, solamente las amibas pueden hacer amibas. Los hombres podemos hacer... Hasta hoy. Hasta hoy, es que ese es mi... Hasta hoy. Exacto. No, la clonación ya es posible. La clonación es posible. O sea, un humano pero justo puede... eso, lo puedes clonar, pero no lo puedes reproducir. Sí, y podrías. Es que Bueno, es que in podrías. vitro, sí. Sí. Pero Ajá. sí, o sea, entiendo, o sea, para mí eso, sí serían simplemente otras formas de vida, pero, o sea, la cosa es esto de, normalmente asumimos, lo que me preguntaría es un poco como, bueno, pero ¿qué es lo que cambiaría decir que, por ejemplo, los virus sí están vivos o no están vivos? O sea, Eso. al final siguen siendo un problema, ¿no? Y A es ver, como es que una esto no cosa- tenemos la Pero es solución. que, a ver, Para si no vamos a llegar No, aquí obvio a no, descubrir. obvio no vamos a resolverlo aquí. Perdón si nos estás escuchando, si esperabas que te diéramos la respuesta. Perdónanos. Si No, estás más confundido que al principio, Lo hemos logrado. lo hemos logrado. lo que no, a ver,
un poco lo que quiero decir es, a ver, sí es importante tener una definición de qué está vivo y qué no, pues porque ciertos conceptos como el asesinato, pues requieren saber si algo estaba vivo o no. Sin embargo, no es necesario tener o sea, ¿están de acuerdo en que no es necesario tener una definición clara o Universal. final Claro. para que haya aplicaciones prácticas? Sí, por supuesto. O Sí, sea, podríamos, sí. o sea, el decir que el virus, o sea, entre lo que decidimos y no decidimos decir que es una forma diferente de vida, pues Ajá. eso pues ya nos sacaría un poco de muchos problemas, ¿no? O sea, como, Sí. no sé, y es un poco a lo O que sea, quería llegar hace rato. O sea, podemos nosotros seguir creando cochinito, o sea, Humanos. clonando organismos diferentes con las semillas, transgénicos. Estamos haciendo formas diferentes de vida. De ahí a que de la nada creemos vida, eso ya sería otra cosa. Imagínate que si ocurre, ¿No? si ocurre, ¿qué cambiaría? Si eso ocurre, ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría en algo tu definición de vida? Pues claro, porque Pero tendrías los ingredientes perfectos, sabrías exactamente qué la compone. Siento que hoy por hoy y por siempre nunca vamos a saber todos los ingredientes necesarios para hacer la vida. Pero con el Y ejemplo si del la robot- crearas de Pero la es que un nada, poquito, o sea, un poquito por tendrías- definición, el hecho de crear vida de la nada no puede cambiar tu definición de vida porque, pues, ¿cómo sabrías que ya creaste vida, no? Si no tienes una definición fija. Exacto. ¿Cómo sabes que ya acabaste de Entonces- crear vida si todavía no la Sí, tienes o sea, definida? exactamente. Entonces, o sea, para poder decir que creaste vida de la nada, necesitas una definición para, ¿no? ¿Y sí? O sea, si o sea, mañana, en si el mañana caso del- creo un espermatozoide así, from scratch, ¿Está vivo o no? ¿está vivo o no? Pues ya que dije que los espermatozoides sí están vivos, pues yo diría que sí. Pero se vuelve, o sea, se vuelve Y por una, otro una lado, definición individualizada. Claro, y ese e es el incluso, problema. incluso solo podrías decir, ¿a qué vas a decir, Nacho? No. No, o sea, a ver, vamos a suponer que alguien crea Una vida mañana en una su nueva laboratorio. forma de vida. Exacto, podrías Una decir nueva que forma. encontraste los ingredientes para esa forma de vida, pero Ajá. si aceptamos el ejemplo de nuestra conciencia viviendo en un robot, pues podrías decir que, a ver, la vida no necesita que conozcas de qué está hecha, porque podríamos decir que, a ver, sí estamos de acuerdo en que habría vida no basada en los compuestos del carbono. Sí. Sí, ese es un Sí, o sea, yo podría perfectamente aceptar eso, o sea, de que pues hay vida no basada en los compuestos de carbono, puede estar basada en chips y no sé de qué están hechos los chips, pero... Yo tampoco. Sí, Silicio, igual ahí, pues, el o sea, Silicon tal vez Valley. la nueva, o sea, si Bueno, antes estábamos pensando como del brinco de la química a la biología, Es que en exacto, un futuro sí. estaremos pensando en el brinco de lo digital a lo vivo, a ¿no? lo vivo. O sea, Ajá, ya un no de poco- lo químico, o a sino de esta- lo digital. Exacto. O esta nueva otra forma de vida. Ajá. Pero un poco también, o sea, volviendo a lo que decía en esa cuestión de las implicaciones prácticas de tener la definición, pues creo que sí, o sea, sí sería útil quizás para aplicaciones súper específicas, pero pues la realidad es que para los organismos, o sea, para ese tipo de organismos como pues, las bacterias, tampoco es que tengamos muchos problemas en decir, no, pues sí, las puedes matar Sí, sin las bacterias tener... no nos demandan sin tener- porque Sí, exacto, o echemos sea, antibiótico. no los dotamos de cierto valor como moral, o cosas así, o sea, Bien. nadie diría no trapees porque vas a matar a un friego de bacterias, ¿no? sí, claro, o Van a ver no, los nuevos veganos, pero de las bacterias. No, Sí, maten a exacto, o las sea, bacterias, o sea, creo que a pesar de que sí, quizás haya alguien que quiera defender esa posición, no creo que sea un problema moral en este momento de la historia muy relevante. Ahora, sí es cierto. Creo que tiene mucho más que ver con cómo decimos las cosas, ¿no? O sea, con cómo explicamos, por ejemplo, quizás ustedes que son médicos, cómo le explican a una persona, oye, te está atacando un virus, o si le dicen, oye, te encontraste con un virus, Exacto. ¿no? No, y el O tratamiento sea, también tiene es mucho más que ver con la importante. narrativa que con los problemas morales que podamos encontrar ahí. Exacto. No, y el tratamiento también de cómo se aborda, el saber que tú no estás matando un virus, no estás evitando que se replique, que es al final lo que pasa cuando damos el antiviral. También en la mente de quien intenta explicar y encontrar cura para estas cosas, es importante esa definición. o sea, en otras palabras,
no sabemos qué es la vida y ni qué está vivo, pero ya no nos importa, ¿no? Para cerrar, ¿algo que quieras decir, Luz? Pues nada más, me dio mucho gusto estar aquí, saludos a todos. Muy bien. Sigan a Doctor Comadre, siempre muy interesante, ¿Tú, Nacho? muy divertido. Pues no, nada más que pues sí me la pasé muy bien, pues creo que cuando uno termina más confundido, pues es señal de que uno hizo filosofía bien. Entonces creo que pues sí terminé más confundido. Muy bien. Y pues eso, sigan a Doctor Comadre, y nada más quiero hacer la aclaración que la única persona en este universo con el derecho de decirme Nacho es mi hermano. Entonces, Pues claro, pero... para todos los demás, sí, no, porque si no esto se sube a internet. Y de Sí, pronto es ya la, me voy es, la, Nacho, es, la, ¿no? es la costumbre, pero es cierto. Es Podrán- Pablo. Sí, sí. Podrán haber notado que Yo yo soy me Pablo. refería a él como Pablo. Es Pablo. Exactamente. Pues muchas Nada más gracias, haciendo esa acotación. Pues eso, me alegra estar vivo con ustedes y haber pasado Igual. esto. Muchas gracias a todos, Sí. muchas gracias a ti que nos estás escuchando, gracias por seguirnos, por llegar hasta el final en esta discusión tan complicada. Fue un podcast diferente, pero muy, muy importante, porque ahora que hablemos de los virus en episodios y en podcasts siguientes, pues ya entenderás que no sabemos bien de qué estamos hablando. Pero sí sabemos qué hacer con ellos. Exacto, no dejen de seguirnos, por favor, compartan este episodio y nos vemos en el que sigue. Esto fue todo por hoy en Doctor Comadre. Gracias por escuchar nuestro podcast. Suscríbete y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.